Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo de los crímenes y horrores de la Alemania nazi. Estos crímenes fueron juzgados por el bando aliado en los conocidos como juicios de Nuremberg. Sin embargo, la guerra en Asia terminó más tarde, pero los líderes del Imperio de Japón también serían juzgados. Hablamos de los juicios de Tokio, proceso en el que un tribunal internacional juzgó a estos líderes militares y políticos que fueron responsables de los crímenes más terribles de la guerra en Asia. Japón, bajo el mando del emperador Hirohito y de un poderoso grupo de militares, había iniciado una política expansionista en Asia desde la década de los 30. La invasión de Manchuria, la brutalidad en China con la masacre de Nankín y después la expansión hacia el sudeste asiático marcaron el camino hacia la guerra en el Pacífico. El ataque a Pearl Harbor en 1941 desencadenó el enfrentamiento directo con Estados Unidos, y tras años de combates en el Pacífico, Japón se rindió en agosto de 1945 después de la caída de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. A pesar de que el lanzamiento de estas dos bombas sigue siendo uno de los episodios más polémicos y discutidos de la historia, el Imperio japonés también tenía mucho por lo que pagar, e iba a ser testigo de cómo iban a ser sus líderes juzgados frente a un tribunal internacional. Pero justo en aquel instante de la rendición surgió la pregunta: ¿cómo se haría justicia? Con todo ello, el 3 de mayo de 1946 comenzó en Tokio el llamado Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Era, en esencia, la versión asiática de los juicios de Nuremberg. El tribunal estaba compuesto por 11 jueces de 11 naciones aliadas: Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética, China, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Francia, India, Países Bajos y Filipinas. Al frente de la presidencia estuvo el juez australiano William Webb, aunque la figura más influyente fue sin duda la de Estados Unidos, que había liderado la ocupación del país bajo el mando del general Douglas MacArthur. Los acusados eran 28 en total, entre ellos antiguos primeros ministros como Hideki Tocho, ministros de Asuntos Exteriores, generales del ejército y almirantes de la Marina Imperial. No se juzgó a soldados rasos ni a oficiales de bajo rango, sino a los altos responsables de la guerra. Los cargos se dividieron en 3 categorías: crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que incluía el exterminio, esclavitud, deportaciones, masacres de civiles. El juicio fue gigantesco. Duró más de 2 años y medio, con más de 400 testigos y 50.000 páginas de actas. Sobre el papel parecía todo ir sobre ruedas, pero realizar un juicio organizado únicamente por la parte vencedora generó críticas desde el bando japonés, que sostenía que aquellos procesos no eran justicia imparcial, sino justicia de los vencedores. La polémica quedó reflejada en la opinión disidente del juez indio Radhavinod Pal, quien defendió que todos los acusados debían ser absueltos, al considerar que el tribunal carecía de legitimidad jurídica y que además los crímenes cometidos por los aliados quedarían fuera de cualquier examen. Aunque luego hablaremos del emperador Hirohito, en este apartado cabe decir que quedó sin juzgar por conveniencia y a criterio de los Estados Unidos, por lo que surgieron críticas de que no se buscara una justicia plena. El tribunal trató de mantener ciertas formas judiciales, pero estaba lejos de ser un juicio ordinario. Los acusados tuvieron derecho a defensa, abogados y a presentar testigos. Sin embargo, las reglas probatorias eran mucho más flexibles que en un tribunal normal. Se aceptaban documentos o testimonios que en otros contextos hubieran sido rechazados. Algunos abogados defensores denunciaron que no había igualdad real entre la acusación y la defensa. La duración del juicio y la presión política sobre el resultado también plantearon dudas sobre si se respetaban todas las garantías.
Sin duda, uno de los aspectos más controvertidos de los juicios de Tokio fue la ausencia del emperador Hirohito entre los acusados. Hirohito no era solo una figura ceremonial como las que pueden tener los reyes europeos hoy en día, sino que era el comandante supremo del ejército y de la marina, por lo que recibía informes constantes sobre las operaciones militares y estaba al tanto de las decisiones clave durante la guerra. Existen evidencias de que conocía la brutalidad ejercida por sus tropas en Asia, desde la masacre de Nankín hasta el trato inhumano a prisioneros de guerra. A pesar de ello, nunca se planteó seriamente sentarlo en el banquillo. La decisión vino directamente de las autoridades de ocupación estadounidenses, encabezadas por el general MacArthur. Para Washington, preservar la figura del emperador como símbolo de unidad era fundamental para evitar disturbios. Hirohito, según la tradición sintoísta, era visto casi como un ser divino. Llevarlo a juicio podía haber desatado una crisis nacional, poniendo en peligro la rendición, la ocupación y la reconstrucción del país en la posguerra. El resultado fue que Hirohito conservó su trono y quedó exento de cualquier responsabilidad penal, mientras muchos de sus principales generales y ministros eran condenados. Esta exoneración e impunidad fue vista por algunos como una estrategia pragmática y por otros como una injusticia histórica, que sigue siendo objeto de debate incluso hoy en día. Finalmente, en noviembre de 1948, se dictaron las sentencias: 7 condenados a muerte y 16 cadenas perpetuas. Otros recibieron condenas menores o fueron absueltos. A destacar fue la condena por ahorcamiento a Tojo, primer ministro de Japón durante la mayor parte del conflicto. Fuentes históricas afirman que muchas responsabilidades que pudieron ser del emperador fueron cargadas sobre él. Asimismo, Tojo asumió toda la responsabilidad y nunca mencionó al emperador en su defensa, lo que contribuyó a proteger la figura de Hirohito. También hubo otras condenas importantes, como las de Kenji Doihara y Seishiro Itagaki, ambos generales del ejército y finalmente condenados a muerte y ejecutados en diciembre de 1948, principalmente por sus acciones en Manchuria. El tribunal dejó un precedente importante en el derecho internacional. Al igual que Nuremberg, estableció que los líderes políticos y militares no podían escudarse en órdenes superiores. Sin embargo, a diferencia de los juicios de Nuremberg, con el comienzo de la Guerra Fría y con la lentitud del proceso, este mismo fue cayendo en el olvido por la comunidad internacional. Los juicios de Tokio representaron un intento de aplicar justicia tras los crímenes del Imperio japonés, pero siempre quedaron en la sombra de Nuremberg. Sin embargo, su importancia es enorme. Fue uno de los primeros pasos hacia una justicia internacional más amplia, que más tarde desembocaría en tribunales como el de Ruanda o la Corte Penal Internacional. Recordar Tokio es recordar que la justicia, aunque imperfecta, también intentó llegar a Asia. Si te ha gustado el documental, no olvides de darle a me gusta y suscribirte. Hasta la próxima historia.